Bueno, hermanos, en este momento vamos como a reflexionar, como también a meditar, a preguntarnos a nosotros mismos si estamos haciendo las cosas bien, porque el tema que vamos a hablar en este momento es sobre el sacrificio del Señor, como dice también aquí en la palabra del Señor, en Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, donde hay un título que dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué vamos a hablar sobre esto? Porque vamos a un poquito profundizar estos versículos. Porque las personas piensan que solamente es con su boca, o sea, de diente a labio, y decir, sí, yo creo en el Señor. Y por decir yo creo en el Señor, o porque llevan una vida normal, de pronto ellos piensan, o todos aquellos piensan que solamente es yo creo, trabajo, hago mis cosas diarias y ya para de contar y me muero y el Señor me lleva para el cielo. Como también dicen religiones, como también el catolicismo dice que se muere la persona y se va para el purgatorio, ¿sí o no? Y se muere y se va para el purgatorio y que tienen que sacarlo con rezos, con novenarios y vamos a sacarlo del purgatorio y ya se va para el cielo y ya, y está listo todo. Y todas las familias o todos los vecinos y todo aquel dice, en paz descanse. Esa persona de pronto está eh, llevaba una vida desenfrenada, una vida de malos hábitos, una vida, sí, haciendo cosas de pecados, personas que andan en el licor, en drogas, las personas que están en la vida desenfrenadas, eh, por decirlo, las personas que están bajo cuestiones de narcotráfico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas personas al morir, o de pronto también hay personas en las fuerzas militares, ¿sí o no? En cosas de su día a día y ellos piensan que me muero y ya. Pues esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Esa no es la verdad en el sentido de que yo me muero y ya me voy para el cielo. Y las personas piensan y no entienden para qué estamos aquí en este mundo. No entienden para qué estamos aquí. Las personas llegan a una edad determinada de 60, 70, 80, hay unos que llegan a 90, otros a 100, depende como el Señor tiene misericordia. Y ellos piensan que celebran cumpleaños y se mueren y ya. Y esa no es la verdad, porque el Señor pone aquí a los seres humanos a que aprovechen el tiempo y se arrepientan de todo corazón, porque la vida es corta, porque eso es un proceso de santificación, un proceso de caminar en temor de Dios, porque lo que viene después de esta vida es la ira de Dios, el lago de fuego. Pues ahorita no hay lago de fuego, pero en este momento hay infierno, el Gehenna, el Seol, y ellos no entienden eso. Pues esta es la enseñanza que vamos a traer a todos ustedes sobre qué significa el sacrificio del Señor en la cruz, esa reconciliación que el Señor hizo con el mundo. Por eso se llama el título aquí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pues vamos a leerlo desde el versículo Juan, o sea, el capítulo de Juan 3, vamos a leerlo unos versículos más atrás. Desde el versículo 13, vamos a leerlo desde el versículo 13. Dice aquí, nadie subió al cielo,
sino que el que descendió del cielo. ¿Quién es el que ha subido al cielo y que descendió al cielo? El Señor Jesús. Es el único que ha subido al cielo y ha estado en el cielo y ha bajado y volvió a subir. Es el único. Aquí no dice, aquí las personas piensan que la NASA ha ido por allá, que personas han ido por allá, no sé, a lo más profundo de la galaxia, que eso no existe. Todo eso es un cuento de chinos y eso no es la verdad. Y dice aquí la palabra, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el anciano de días, como también está ya escrito que Él está en la eternidad y ahí está el justo, la cabeza de días, el anciano de días, y es el Señor Jesucristo. ¿Y el Hijo del Hombre qué significa? El Hijo del Hombre significa la representación de la raza humana. Por eso se llama el Hijo del Hombre. Él es el único, Él es el postrer Adán, espíritu vivificante. Sin Él no podemos ir a la eternidad, porque su genética, toda su genética es pura, es santa. Él por eso tenía esa sangre gré, la tenía pura, limpia. Esa genética era limpia, por lo tal, él tenía que venir aquí a esta tierra, por su infinita misericordia, a salvar a la humanidad. Y así lo hizo porque está escrito. Además, hemos leído el libro de Enoch, y Él está en la eternidad porque Él nos ama. Él tiene misericordia de nosotros, pero todo aquel que no quiere, ese va a ser lanzado al lago de fuego cuando venga el Señor Jesús en el día terrible y grande del Señor. Entonces, ese es el Hijo del Hombre. Vamos a leerlo otra vez. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés le levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A quién le estaba diciendo eso? A Nicodemo. Nicodemo era un religioso de la época, él estaba ahí, él hablaba mucho de la Torá, hablaba mucho de las cosas de Dios, pero realmente él no tenía ni discernimiento y no sabía nada dónde estaba parado, solamente era un religioso más, como están todos esos religiosos hoy en día, que son fariseos hipócritas, y comienzan a hablar del Señor, pero realmente no saben la verdad. Así era Nicodemo. Por eso él se fue a preguntarle al Señor, además no se lo preguntó como ante la opinión pública, sino fue en secreto para que el Señor le mostrara la verdad de las cosas en el Espíritu. Y vuelvo y repito, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, la representación de la raza humana, sea levantado. Ya le estaba profetizando que él tenía que ser crucificado. Y tenía que entender también que eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, de que él iba a venir, y eso está desde la eternidad. Él estaba hablándole y él tenía que discernir, Nicodemo, que él era el Mesías. Él era el Hijo de Dios. Versículo 15. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo, era que el que creyera en él, así como creyeron en la serpiente que estaba en el asta en el desierto, esa serpiente que era de bronce, ¿sí? Tenían que tener fe en él para creer y que se salvasen. Pues lo mismo le pasó al Señor Jesucristo, que él vino, que es la representación, para que todo aquel que en él crea, se salve. Pero las personas piensan que creer es, sí creo, y ya termina, y ya. Entonces dice, acéptelo, yo lo acepto, y todo el mundo hace fiesta, ¿no? Que los ángeles están en el cielo haciendo fiesta porque dijo que acepto al Señor Jesús, y ellos piensan que esa es la verdad. Pues están equivocados porque esa no es la verdad. Eso es lo que le hacen enseñar en doctrinas falsas de demonios en los templos de piedra, allá en ese sistema religioso. Porque entre más gente tengan ahí, pues más dinero tienen.
Y esa es la verdad, porque los templos de piedra realmente son portales del abismo. Son trampa de Mandrake, allá donde habita el lagarto y la araña. Y todos esos templos de piedra están diseñados y acondicionados para que las personas o la raza humana se pierda y no vayan a la eternidad. Porque todo eso está fríamente calculado por el reino de las tinieblas. Ya está avisado. Tiene que salirse allá de los templos de piedra. Entonces, tenemos que entender que la palabra, que todo aquel que en él crea no se pierda, no tan solo es de creer de diente a labio, sino usted para tener esa confianza en el Señor tiene que leer la Escritura, tiene que discernir, tiene que estar en la oración, tiene que buscarlo en la intimidad, tiene que pedirle al Señor, hablarle al Padre por medio del Señor Jesucristo, que le muestre, que se le revele, que tú tienes que enamorarse del Señor para creer, porque creer no tan solo es creo de palabras, sino tener fe en el Señor, porque el Señor Jesucristo para eso vino, para morir por nosotros, y después Él iba a ascender al cielo, y después enviaba al Consolador, que es el Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo es el que nos da el poder y la fuerza para hacer la voluntad del Señor, que es en santidad extrema y en comunión con el Señor, apartarse de toda iniquidad, todos los que invocan el nombre del Señor. Entonces, eso es creer, que no tan solo es de palabras, sino de enamorarme del Señor, porque si yo me enamoro del Señor, que es el amor, el verdadero amor, yo me enamoro del Señor Jesucristo y yo voy a hacer su voluntad, voy a guardar sus mandamientos. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esas personas quieren estar revolcados en el pecado, quieren estar cometiendo pecados y ellos piensan que se van a ser salvos. Pues esa no es la verdad, porque la verdad es una sola, que tenemos que tener el Espíritu Santo. Todos los que se desviven tienen que tener el Espíritu Santo, duermen en el Señor, y todos los que quedan en el último tiempo, que ya estamos en el fin del mundo, ya estamos a unos métricos para que venga el Señor, el Señor los va a rescatar aquí de la tierra, que se llama el arrebatamiento, y ellos van a ser salvos. Pero el que no tenga el Espíritu Santo va a ser condenado. Es más, hay personas que tienen el Espíritu Santo, como está escrito en la palabra, y quieren cometer pecados. No hay más sacrificios. Esa persona, el Señor Jesús le quita el Espíritu Santo y ya queda como un animal irracional. No tiene entendimiento ni nada y se perdió. Pues el Señor Jesucristo vino a eso. Por eso se llama de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Entonces, para tener el Espíritu Santo hay que buscarlo, hay que saber quién es el Señor, hay que buscarlo, leer la Escritura todos los días y estar en comunión y apartarnos del pecado para purificar este templo, para que el Señor vea que el templo está limpio y Él entra con misericordia a nuestra vida. Entonces ahí sí vamos a tener la vida eterna, ¿no? Ahí la mayoría de hermanos que están apartados de iniquidad ya están apartados del mundo y están santificándose. Amén. Entonces dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa eso? Que ese amor que el Padre le dio al mundo, que el mundo es la representación de los hombres, de la raza humana, envió a su Hijo, pero el Padre y el Hijo son uno solo. Eso se llama la teofanía, eso se llama la manifestación, ese es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ese amor es el amor que sobrepasa todos los amores. Es un amor ágape. Eso todas las personas no lo pueden comprender, pero todo aquel que estudia la Escritura y tiene el Espíritu Santo, ese sí lo va a entender, sí lo va a discernir. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué unigénito? Porque es el único que puede salvar a la humanidad. Eso es lo que tenemos que entender. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no se va a perder?
porque va a creer y va a obedecer todos los mandamientos del Señor, van a tener el Espíritu Santo y comienzan a caminar en santidad, y ahí está, y tiene la esperanza, tiene esa fe de lo que no ve, esa es la esperanza, porque la verdad no es esta, lo que vemos no es la verdad, es lo que no vemos, y va a tener vida eterna. Esa vida eterna o ese proceso por la cual estamos haciendo nosotros es para que caminen en santidad. Hay muchas pruebas, el Señor le coloca muchas pruebas, porque tenemos que purificar nuestras vestiduras. ¿Qué dice Primera de Juan 4:9? Primera de Juan 4:9 dice, Primera de Juan 4:9 y 10, dice así la palabra. Dios es amor. Todo el mundo dice, sí, Dios es amor, y quieren cometer pecados. Pues esa no es la verdad. Porque Dios es amor es porque el Señor dio, el Padre dio a su Hijo para el sacrificio. Eso es el amor. Pero las personas dicen, no, Dios es amor, y siguen pecando, cometiendo. No, esa no es la verdad. Ellos van a ser, es más, ellos están perdidos y se van a condenar. Dice el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No es que hay que vivir por Él, caminar en Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos ama, ¿qué? Antes de la fundación del mundo. Él nos amó primero. ¿Y cómo tenemos que amar a Dios? Haciendo su voluntad, caminando en santidad, en obediencia, negándonos a nosotros mismos, cargando la cruz y siguiendo al Señor Jesús. Y tenemos que hacerlo. Esa es la verdad, porque ahí dice, y envió a su Hijo en propiciación, ¿no? Que Él dio la vida por nosotros, por nuestros pecados. Ese es el amor genuino, ese es el amor ágape. Pero las personas quieren Dios es amor y cometo pecados, pues ese se va a condenar. El diablo lo está engañando. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es que usted lo va a hacer todo por el Señor. Amén. Dice también en Juan 15:13. En Juan 15:13, vamos a leer. Juan 15:13. ¿Qué dice así la palabra de Dios? Mire cómo dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mandó que os améis unos a otros. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en el Señor y yo ya entendí la verdad, yo tengo que dar frutos. Frutos. ¿Cuáles son los frutos? Trabajando, aplicando justicia. Esa es la verdad. No es como se lo pintan en los templos de piedra, que tengo que trabajar, pero no trabajar en el mundo, sino hacerlo todo para el Señor. Predicar la palabra, exhortar, amonestar, purificando mi templo, apartarme del mundo, porque esa es la palabra santo, apartado y consagrado para el Señor. Porque otros somos árboles y tenemos que dar frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos esos de justicia? El fruto del amor, que es del Espíritu Santo, la fe, la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Todos esos son los frutos y tenemos que no hacer nada de la carne. Y esa es la verdad. Amén. Amén. Y dice el versículo, entonces ahí vamos a tener la vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿sí o no?, estaba hablando
el Señor Jesús a Nicodemo que para eso él había venido. En ese momento era ¿para qué? Para no condenarlo. A los templos de piedra o la gente que no entiende piensan que esto es para este tiempo. No, eso fue en el tiempo pasado cuando él vino y él vino fue a juzgar. ¿Qué es juzgar? Distinguir entre el bien y el mal. Él vino fue ¿a dónde? Al pueblo o a los hombres de negro que hoy en día pues son los anticristos. Él vino allá a reprenderlos, a enseñarles que ellos estaban bajo maldición, bajo anatema. Por eso dice así la escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso usted ve en la escritura que él nunca condenó a nadie, el Señor Jesús, sino al contrario. Él dice, ¿cómo le dijo a la mujer la que estaba cometiendo adulterio? Que él no la condenaba, sino dijo, vete y no peques más, porque yo no te condeno. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Y qué es juzgar? Distinguir entre el bien y el mal. Distinguir entre el bien y el mal. Entonces, las personas comienzan a caminar en una vida santa y no se van a condenar. Pero si tienen el Espíritu Santo, van para vida eterna. Amén. Dice aquí el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que estamos aquí explicando, que esto no se trata de creer con su boca, sino hacerlo por amor al Señor, buscarlo en la intimidad, leyendo la Escritura. Eso se lo estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque está haciendo su voluntad, está en santidad. El pueblo de Israel en el desierto, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ellos estaban en el desierto, pero ellos no hacían la voluntad de Dios. Ellos eran rebeldes al Señor, se salían de la santidad, del perfeccionamiento, eso comenzaban a hacer pecados. Y la mayoría de ese pueblo quedó en la mitad del desierto. No entraron a la tierra prometida. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la palabra en Mateo 10:37. En Mateo 10:37 dice la palabra. ¿Qué dice aquí la escritura en Mateo 10:37? Pero vamos a leerlo el versículo 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí ya lo está diciendo el Señor Jesucristo en ese capítulo. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa eso? Que las personas solamente piensan en trabajar en el mundo, hacen sus cosas del mundo, están en la carne, están cometiendo pecados. Además, no quieren dar la vida por el Señor, no quieren trabajar para Él. Entonces, eso significa, el que haya su vida la perderá. Solamente están pensando en sus deleites, esa persona va a perder su vida, o sea, van a ser condenados. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa? Que yo voy a trabajar para el Señor, yo me voy a apartarme del mundo, yo acepté al Señor, estoy en santidad, en comunión con Él, estoy leyendo la Escritura, ya el Señor me está dando los frutos del Espíritu. Esa persona sí va a buscar la vida eterna. Eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a Nicodemo. Por eso es importante discernir estos versículos. Dice aquí vamos a leer el versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya entendemos.
¿Qué dice ahorita? Vamos a leer ahorita Juan 14, 21 al 23. Vamos a ver. Juan 14, 21 al 23. Dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es lo que estoy diciéndole a ustedes, que hay que buscar al Señor Jesús en espíritu y en verdad. Que el que lee la escritura, está en la intimidad buscando, el Señor va a entrar en ese templo que es el cuerpo, porque ya está purificándose, ya está puro, y el Espíritu Santo entra en él. Esa es la verdad. Sin el Espíritu Santo nadie se puede salvar. Por eso estuvieron nuestros hermanos los apóstoles, los profetas, la iglesia primitiva, ellos tenían el Espíritu Santo. Y ellos fueron salvados porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía, ellos tenían el poder y la fuerza para hacer su voluntad. ¿Qué dice en el versículo 23? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesús, el que le ama o el que me ama. El que me ama significa creer, hacer su voluntad, caminar en santidad, en obediencia, apartarme de los pecados. Si esa persona era un gentil, un pagano que estaba revolcándose en el mundo, era como el cerdo revolcándose en el lodo, como el perro ahí en vómito, como un animal, como una bestia. Todas las personas que no tienen al Señor Jesús, no tienen el Espíritu Santo, en la palabra de Dios dice que son animales irracionales, son como bestias y animales del campo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo y no están haciendo su voluntad. Amén. Amén. Dice aquí en Juan 3, Juan 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos prefieren condenarse. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que ellos quieren condenarse. ¿Por qué? Porque dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? La luz inaccesible, el Señor Jesucristo. Eso es lo importante que tenemos que entender, que Él bajó y estaba en los cielos y vino aquí a la tierra y entró por el vientre de María y vino y nació lo normal como un hombre, como un siervo. Esa es la luz, que Él vino al mundo, predicó la verdad, le dijo a la gente allá en ese tiempo, arrepiéntese, mire, esto es así, esto es así. Comenzó a hablar la verdad. Y el mundo, o sea, el hombre, no lo quiso escuchar. Primero que todo, ¿quiénes? A los hombres de negro, a los que están en Medio Oriente. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no quieren venir a la luz? Porque quieren estar en el pecado, quieren revolcarse, quieren hacer todo lo malo, porque cuando vienen a la luz, ellos espiritualmente, el pecador se da cuenta que está haciendo las cosas mal. Por eso la aborrecen. Y ellos están haciendo obras malas. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Versículo. Vamos a leer un momentico. Lucas capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver. Lucas 3. Estén pendientes ahí, por favor. Lucas 3, versículo 7. Vamos a leerlo hasta el 14. Mire lo que dice el Juan el Bautista cuando estaba bautizando en agua. Lucas capítulo 3, versículo 7. Hasta el 14. Dice así. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Quién decía esto?
Juan el Bautista. Por favor, prestemos atención y estemos pendientes. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué es la ira venidera? El lago de fuego, el tormento eterno. O sea, en pocas palabras, ¿por qué le dice Juan el Bautista eso a ellos, a los J? ¿Por qué? Porque ellos no tenían amor de Dios, eran unos hipócritas. Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y quiénes son esos? Los gentiles. Nosotros, por eso el Señor así lo quiso. Ellos no querían arrepentirse, no quieren arrepentirse, este es el tiempo y siguen todavía en lo mismo. Por eso el Señor vino también por otras ovejas que no eran de su redil, el cual son los gentiles. Amén. Y dice el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Sabemos que nosotros somos árboles. Todo aquel que no dé buen fruto, esa hacha espiritualmente está colocado en ese sujeto o en esa persona que no quiere hacer la voluntad de Dios. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, en el tormento eterno. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo Juan el Bautista, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. O sea, en pocas palabras, como ellos eran avaros y no tenían amor, ellos tenían que amar al prójimo y amarlo todo para el Señor, porque ellos no hacían la voluntad de Dios. Y dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? A Juan el Bautista. Él les dijo, no exijáis más de lo que es ordenado. O sea, en pocas palabras, ellos robaban para que no... Y dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. En pocas palabras, que aplicaran justicia y que hicieran las cosas bien, todo por amor a Dios. Pero ellos no lo hacían, ellos eran todos torcidos, ellos eran todos corruptos, no tenían amor de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Que las personas piensan que porque están cometiendo pecados y están en delitos y pecados, están en su religiosidad, están en los templos de piedra, eso así vayan al Himalaya, así vayan a cualquier lugar, el que no se arrepienta va a ser condenado. ¿Por qué? Porque no ama al Señor Jesús, no está haciendo la voluntad y no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que entender. Dice el versículo 20 de Juan 3:16. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no quieren venir a la luz las personas? Eso es lo que le estaba explicando el Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Por qué no quieren venir a la luz? Porque como están en la carne, ellos están cometiendo pecados, ahorita igualmente es lo mismo, no quieren venir a la luz del Señor, que es la luz, el conocimiento de la verdad. Hacer todas las cosas de Dios, que esa es la verdadera fe, esa es la sana fe. Hacerlo todo por amor a Dios y arrepentirse en lo más profundo de su corazón y venir a los pies del Señor. ¿Por qué no quieren venir? Para que sus obras no sean reprendidas, o sea, para que sus obras no sean refutadas. Por eso las personas no quieren venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque quieren deleitarse en la carne. Y cuando una persona anda en pecados y no quiere obedecer al Señor, es un hijo del diablo. Y esa persona va a ser condenada, va a ser lanzada al lago de fuego. Y esa es la verdad. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, todos aquellos que estamos en santidad extrema y comunión con el Señor, estamos en la luz, estamos en la verdad, porque la verdad es la luz inaccesible, el Señor Jesucristo. Eso se llama creer, que hoy voy a hacer todas las cosas para el Señor. Y cuando estamos en las obras, estamos en la luz y estamos aceptando al Señor y estamos haciendo su voluntad en santidad y en comunión con el Señor, vamos a hacer las buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Yo ya lo repetí desde el principio. Los frutos del Espíritu Santo.
tener celo de Dios para hacer obras buenas, predicar la palabra, exhortar, amonestar, refutar con ardiente fe, decirle a las personas, decirle a los religiosos, a los fariseos de esta época que son peores que el Antiguo Testamento, que el de la época del Señor Jesús. Bueno, son peores hoy en día, decirle la verdad, que se arrepientan de sus pecados. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. ¿Qué dice Juan 15, versículo 16? A ver, Juan 15, versículo 15, 16. A ver, Juan 15, 16. Juan 15, 16. Vamos a leer aquí. Eso ya lo leí. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿No hay como dice? Llevéis fruto. Nosotros estamos aquí en la tierra para dar fruto bueno y agradable para el Señor. Y la gente no quiere dar fruto. Quiere dar frutos de injusticias, frutos malos, cosas del mundo. Eso se van a condenar. No tienen el Espíritu Santo. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cómo lo vamos a pedir? En el nombre del Señor. Y Él nos lo da. ¿Qué nos va a dar? ¿Casa, carro y beca? No. Él nos da los frutos del Espíritu Santo para caminar con temor y temblor, para que la palabra del Señor quede aquí cuando la leamos, que tengamos sabiduría, conocimiento, inteligencia, tengamos poder, autoridad para decirle a todo aquel qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ese es el verdadero fruto, llevar la palabra a las naciones, que lo estamos haciendo ya por las redes sociales, porque cuando venga el blackout ya se terminó la predicación y las personas no entienden eso. Es más, ahorita las personas están marcadas por la bestia y como no leen la escritura y prefieren más el mundo más que a Dios, pues el Señor ya los desechó. Y nadie de eso lo entiende, porque todo aquel que esté en el Evangelio, en la verdad, y tiene el Espíritu Santo, entenderá todas las cosas. Vamos a leer un momentico para que nos demos cuenta la reconciliación por medio de la muerte de Jesucristo, que eso está en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Vamos a leerlo aquí. Y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, como lo hizo el Señor. Se reconcilió. Se reconcilió con el hombre. Se reconcilió con el hombre. Y eso es lo que tenemos que entender, que el Señor se reconcilió con el hombre. ¿Y cómo se reconcilió? Para que esas personas o todo el mundo, o sea, la raza humana, venga al conocimiento de la verdad y se arrepiente y acepte al Señor Jesús. Ese es el amor, para que ellos no sean condenados o nosotros no seamos condenados. Esa es la reconciliación. Pero el mundo no quiere reconciliarse con el Señor. El Señor ya lo hizo en la cruz. Y no lo quieren entender. Y dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Esa es la verdadera paz. La paz Irene es la reconciliación con el Señor. Que sean unánimes teniendo el mismo sentir. Todos los hermanos en Jesucristo teniendo el Espíritu Santo en unidad y haciendo buenas obras. Esa es la verdad. Pero no como lo hacen en los templos de piedra. Que en los templos de piedra allá no habita Dios. Allá no habita Dios. Esa es la verdad. Todos están en falsas doctrinas, en doctrinas erróneas. Es más, el que anda en el púlpito no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 21? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, tenemos que aquí ejercitar la mente. ¿Cómo ejercitamos la mente? Leyendo la escritura. Y las personas piensan, yo lo pienso así de esa manera, yo lo hago así de esa manera. No como el Señor dice, sino como yo lo quiero hacer. No, esa no es la verdad. Ahí está el enemigo.
Por eso que tenemos que tener la mente de Jesucristo. ¿Y cuál es la mente de Jesucristo? El Espíritu Santo. Porque esto tiene que ser ejercitado, los sentidos tienen que ser ejercitados, distinguir entre el bien y el mal. Eso se llama juzgar. Y las personas piensan que eso es condenar. No, porque ya lo leímos en Juan 3:16. Y dice, fuimos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Ve? Que ellos estaban en el mundo. Eso es lo que tenemos que entender, que cuando uno no tiene al Señor y no cree en el Señor, porque el que no cree es el que no tiene el Espíritu Santo, está cometiendo malas obras. Así era Pablo, así estaba Pablo, estaba Pedro, estaban todos. Además, todos ahorita en este momento, los que no estábamos en el mundo y vinimos ya a los pies del Señor. Esa sí es la verdad. Y dice, ahora os ha reconciliado. Amén. Entonces, lo importante entender es esto. Y ahorita en este tiempo, pues está hablando por el Hijo. ¿Y cómo está hablando por el Hijo? Y si dice el apóstol Pablo que está hablando por el Hijo desde ese tiempo, ¿será que qué tiempo estamos? Ya estamos en el fin del mundo. Dice así la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, eso es en Hebreos capítulo 1, Dios ha hablado por su Hijo. Voy a leer otra vez ese versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que es el Señor Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahorita está en su trono de gloria, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y esa es la verdad. Porque cuando venga el Señor con gran poder y gran gloria, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo se van con Él. Y el que anda revolcándose en el lodo, ese será el llanto y el crujir de dientes para el impío. Amén.